Buenos días, profesor Rubén Vázquez, estimado compañero. Tenemos a bien presentarle el tema, una pequeña mini clase sobre lo que son las propiedades coligativas, un tema que es de gran importancia en lo que es los bachilleres en ciencias, en la materia de química. Muy bien. Los estudios teóricos y experimentales han permitido establecer que los líquidos poseen propiedades físicas y características, entre las que ya como estudiantes ustedes conocen, ¿verdad?, lo que es la densidad, la propiedad de ebullir, de congelar, de evaporar, la viscosidad y la capacidad de conducir la corriente eléctrica. También ustedes conocen, ¿verdad?, algunos temas que están de la mano con este tema de las propiedades coligativas, como lo que son la presión. En química podemos decir que se llaman propiedades coligativas a todas aquellas propiedades de las disoluciones y sus componentes que dependen únicamente del número de moléculas de soluto no volátil en relación con el número de moléculas de solvente y no de su naturaleza. Las propiedades de las soluciones se clasifican en dos grandes grupos: propiedades constitutivas, que son aquellas que dependen de la naturaleza, ¿verdad?, de las partículas disueltas, por ejemplo, la viscosidad, la densidad, conductividad eléctrica. Las propiedades coligativas o colectivas son aquellas que dependen del número de partículas o moléculas o átomos o iones disueltas en una cantidad de fijos de solvente, las cuales son descenso en la presión de vapor, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Es decir, estas son las cuatro, ¿verdad?, propiedades coligativas que debemos recordar, ¿verdad?, y que son parte importante para ustedes estudiantes que deseen, ¿verdad?, seguir ya carreras científicas, y está, ¿verdad?, lo que es la materia siempre presente, la materia de química. Recuerda siempre esto: las propiedades coligativas son propiedades de las soluciones que solo dependen del número de partículas de soluto presentes en la solución y no de la naturaleza de estas partículas. ¿Por qué son importantes? Es importante siempre relacionar el conocimiento con la aplicación. Las propiedades coligativas tienen tanta importancia en la vida común como en las disciplinas científicas y tecnológicas, y su correcta aplicación nos permite una serie de bondades: separar los componentes de una solución por un método llamado destilación fraccionada, formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes, determinar masas molares de solutos desconocidos, formular sueros o soluciones fisiológicas que nos provocan un desequilibrio hidrosalino, formular caldos de cultivos adecuados para microorganismos específicos, formular soluciones de nutrientes especiales para regadíos vegetales en general. Sí, nos damos cuenta de la amplia aplicación que tiene este tema, que es bien importante en el área de la química. En la vida diaria también la vemos. Las propiedades coligativas de las disoluciones tienen importancia en áreas como la ciencia, la tecnología, permitiendo, por ejemplo, separar los componentes de una disolución por destilación fraccionada, formular y crear mezclas anticongelantes y formular disoluciones fisiológicas. En el estudio de las propiedades coligativas se deben tener en cuenta dos características importantes de las soluciones y los solutos. Las soluciones, es importante tener en mente que se está hablando de soluciones relativamente diluidas, es decir, disoluciones cuyas concentraciones son 0,2 molar, en donde teóricamente las fuerzas de atracción intermolecular entre soluto y solvente serán mínimas. Y la otra es los solutos, que se presentan como electrolitos, se disocian en solución y conducen a lo que es la corriente eléctrica. No electrolitos, no disocian en solución los no electrolitos. A su vez, el soluto puede ser volátil o no volátil. Para mayor entendimiento de este tema, describiremos primeramente las propiedades coligativas de solutos no electrolitos, recordando siempre, ¿verdad?, las cuatro propiedades coligativas que ya mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son esas cuatro propiedades coligativas? Vamos a ver. 1. El descenso crioscópico. 2. El ascenso ebullioscópico. 3. La presión osmótica. Y 4. El descenso de la presión de vapor. Bien, vamos a iniciar con lo que es esta primera propiedad del descenso de la presión de vapor. El descenso de la presión de vapor, como ya sabemos, un líquido puro posee lo que es una presión de vapor determinada, que depende solo del líquido en el estudio y la temperatura. También
debemos recordar, ¿verdad?, que para realizar problemas de presión debemos aplicar lo que es la ley de Raoult, hecha por Franco y Marie Raoult. Este científico demostró que a una temperatura constante el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración de soluto. Bien, la ley de Raoult se ve evidenciada, ¿verdad?, con estas cuatro ecuaciones, ¿verdad?, donde PA representa la presión de vapor de la solución, P grado A, presión de vapor del solvente puro, XA, fracción molar del solvente, XB, fracción molar del soluto, y delta PV, variación de la presión de vapor. Las soluciones que obedecen a la ley de Raoult se denominan soluciones ideales. Bien, como estudiantes de bachillerato debemos conocer esas relaciones, esas unidades en la cual se mide la presión. No solamente se mide en Pascal, ¿verdad? También hay unidades alternas que son, simbolizan o miden la presión, por ejemplo, en milímetros sobre mercurio, en bar, en atmósfera, en Pascal. Entonces es importante que se tengan a mano estas tablas de conversión. No se les voy a pedir que se las aprendan de memoria, pero sí por lo menos las básicas, ¿verdad? Y que las tengan a mano para lo que es la resolución de problemas. Bien, les voy a presentar un primer problema y vamos a desarrollar un tablero, de forma tal que ustedes vayan siguiendo paso a paso lo que es la secuencia y la mecánica de solución. El problema dice así: la presión de vapor sobre el agua pura a 120 grados Celsius es 1480 milímetros de mercurio. Si se sigue la ley de Raoult, ¿qué fracción de etilenglicol debe agregarse al agua para reducir la presión de vapor de este solvente a 760 milímetros de mercurio? Como todo problema numérico, debemos primeramente ordenar los datos que nos ofrece el problema. El soluto de etilenglicol vemos que no tiene datos, sin embargo el solvente de agua sí tiene una presión de 1480 milímetros de mercurio. La solución tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. La pregunta 2 que debemos hacernos es: debemos determinar la fracción molar de etilenglicol en una solución cuya presión es 760 milímetros de mercurio. Por ende, entonces ya es un problema ideal para aplicar la ley de Raoult. ¿Qué nos dice la ley de Raoult? La presión de A menos la presión de A igual a la presión de A por la B. Cálculo de la fracción molar de etilenglicol: 1480 milímetros de mercurio menos 760 milímetros de mercurio igual a 1480 milímetros de mercurio por XB. Y al final, ¿verdad?, sustituyendo datos, encontramos que el valor es igual a 0,486. Observemos aquí que es una adimensional, lo que es la respuesta aquí no tiene, ¿verdad?, no tiene unidad, que se cancelaron arriba. Y la respuesta es que la fracción molar de etilenglicol se debe agregar al agua para que la solución resultante presente una presión de vapor de 760 milímetros de mercurio es 0,486. Bien, seguidamente le vamos a dejar un problema número 2 para que lo empiecen a desarrollar. Si no lo terminan, bueno, lo desarrollan en casa y lo traen, ¿verdad?, como evidencia de que asimilaron en la siguiente clase. Nos vemos. Hasta mañana. Saludos.